Bueno, entonces bendecida tarde nuevamente. Mi nombre es Jairo González, el docente orientador del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy voy a hacer esta escuela de familias, entonces con un tema muy importante para todos. Voy a compartir la pantalla para que podamos hacer un taller. ¿Listo? ¿Me oyen bien? Bueno, vamos a hacer esta escuela de familias bien práctica, taller, para que podamos interactuar. La he titulado Mi hijo quiere tener un noviazgo, ¿qué hago? Hijo o hija, independientemente vamos a mirar. Antes de entrar en materia, quiero hacer este resumen muy general de lo que hemos visto anteriormente. Y lo que hemos visto es prácticamente una estructura, así como está aquí al lado izquierdo, de un edificio. Y así es como ya se ve el edificio terminado, es decir, en el momento actual. Entonces, lo que vamos a ver hoy, el tema ya en cuanto al tema de noviazgo, es esta parte. La estructura es lo que está acá, entonces voy a hacer ese resumen para que miremos sobre lo que hemos avanzado. Les decía que el momento actual, el resultado actual que hemos obtenido aquí, ha sido fruto de un ciclo que llamo de resultados, que empieza en nuestros pensamientos, que después se traducen en emociones. Las emociones generan sentimientos, los cuales ya son más profundos y más permanentes en el tiempo, y eso produce que generemos acciones. Las acciones generan actitudes, y las actitudes es la suma de todo lo anterior. Eso genera hábitos, que si es por 21, 30, 60 días o más tiempo, entonces ya lo podemos considerar un hábito, que puede ser virtuosos o no virtuosos. Eso genera habilidades, ya de pronto una profesión, y nuevamente volvemos a los resultados. Esos resultados entonces generan pensamientos, nuevas emociones y así sucesivamente. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta de los pensamientos, o si nos diéramos cuenta, los pensamientos pueden ser negativos o positivos. Entonces, generalmente los pensamientos negativos, como no puedo, no es capaz, eso es muy difícil, esto genera emociones negativas de tristeza, rabia o miedo, que son momentáneas, pero que si se les suma más pensamientos generan sentimientos ya más fuertes, por ejemplo, incluso hasta enfermedades. La tristeza genera depresión, la rabia está relacionada con el resentimiento y el miedo con la ansiedad o con la fobia. Esos sentimientos generan las acciones. ¿Cuáles acciones? Por ejemplo, la depresión, llorar, dejar de comer, dormir mucho, no dormir. El resentimiento, dejar de hablar a una persona, y la ansiedad, movimientos. Movimientos donde se muestran repeticiones, pues en las piernas, brazos, etc. Y la actitud es todo esto resumido. Por ejemplo, no tengo, deme que no tengo. Y eso a veces lleva a conductas que no son tan buenas como videojuegos, ver televisión, que lo que están haciendo es alejando la solución o la mente del problema y metiéndose quizás en otro. ¿Eso qué provoca en cuanto a habilidades? Provocar lástima a los demás. Y las personas pues generan mediocridad o derrota. Los nuevos pensamientos, ¿cómo van a ser? Pues negativos. ¿Sí? Y vuelve y juega. Entonces, por eso muestro acá una espiral que va hacia abajo. Por eso lo llamamos ciclo de la perdición, porque literalmente la persona se va enterrando. Esa es la estructura, digamos, mental que se está haciendo una persona que generalmente tiene pensamientos negativos. Todo lo contrario con los pensamientos optimistas, porque los pensamientos optimistas que inician con un pensamiento de ¿por qué pienso eso? En caso de que sea una frase negativa, genera emociones, y esas emociones, si son pensamientos optimistas, pues genera alegría, y esto ya genera sentimientos ya más fuertes de paz y de amor, y estos generan acciones. Las acciones generalmente procuran ayudar a otros o ayudarse a uno mismo. Y con esa frase lo resume: ningún obstáculo es tan grande cuando tu voluntad por vencer es mayor. Si tiene la voluntad es porque ya ha pasado por el pensamiento. Y todo eso, recuerden, en las actitudes. ¿Sí? Las actitudes resume todo esto anterior. En un momento dado se determina hacerlo.
aquí está con el ejemplo. A veces en la vida todo funciona bien, pero nosotros no tenemos previsto, quizás en ninguna agenda, ningún calendario estaba, no, es que va a haber una cuarentena, no estaba ahí. Pero entonces ocurren que esos imprevistos, y a veces ocurren imprevistos, y lo importante es saber reaccionar. Entonces, ¿cuál es la reacción? Sacarle punta a ese lápiz, o cada uno de esos dos lápices, y quedó dos lápices nuevos. Entonces, esa es la actitud. Y los hábitos, entonces, ya nos permiten mantener ahí nuestras acciones por días, 21 días, 30 días y así sucesivamente. Eso nos genera habilidades, ya a veces hasta profesionales, incluso habilidades con respecto a los hábitos que hacemos cotidianamente, y de ahí nos genera un resultado, un logro grande del cual nos sentimos orgullosos o orgullosas. Y esos resultados pues generan nuevos pensamientos que generan emociones nuevas y así sucesivamente. Pero mire que el ciclo de resultados va hacia afuera, hacia arriba, y creciendo, subiendo a un siguiente nivel, hacia un siguiente paso hacia arriba, trascendental. Ese digamos a nivel de resumen para saber de dónde sale la información que les voy a complementar. Bueno, la idea es que, como les decía, es un taller, entonces vamos a hacer un roleplay o un juego de roles. Y yo voy a hacer de esta niña. Esta niña tiene aproximadamente, vamos a suponer que tiene 10 años, y les va a llegar a ustedes como mamá o papá con una pregunta o con una búsqueda de algo. Entonces, a ver ustedes qué reaccionarían, ¿sí? No les advierto la frase o la pregunta que va a hacer, pero ustedes qué harían, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a prender el micrófono para poderlos oír y para que podamos interactuar. De esa manera hay un juego de roles, o sea, una escena. Y en esta escena, yo iba a ser la niña y usted va a ser mi mamá, ¿sí? Entonces le digo, mamá, en este caso voy a hacerlo con Milei, ¿sí? ¿Qué le parece? Ay. ¿Listo? Y va a ser mamá. Bueno, cuéntate, 1, 2, 3. Hola, mamá. Mamá, es Hola, que hija. quiero decirle algo. Es Dime, que hija. hay un niño que me gusta y me dijo que quiere que seamos novios. ¿Qué hago? Ay, hijita, pero tú estás muy pequeña para tener novio. Sí. Estás muy pequeñita, no estás en edad de tener noviecito. Pues sería lo que yo le dijera a mi hija, ¿no? Y como mi hermana María, que tiene 15 años, y ella sí tiene novio ya. Ella me contó que tiene novio. Hija, pero la verdad yo no sabía que María tenía novio. Ah, o sea, ¿la vas a corregir? ¿No se puede tener novio a esa edad? ¿Tampoco? Pues no es que no se pueda tener novio, hija. Un amigo, sí, pero para tener un novio hay que conocer bien a la persona, que esa persona la sepa respetar, que no se vaya a sobrepasar contigo. Son muchas cosas, hija, que uno para poder tener un novio tiene que tener uno en cuenta. Y tú estás muy pequeñita para tener novio. Ah, ya. Ah, bueno, mamá. Bueno, entonces le digo que no, ¿cierto? No. Bueno, muchas gracias. Chao, mamá. Chao, hija. Bueno, un poco incómoda la escena, ¿no? Esa es la Un idea, poco. es que a veces generalmente sale con esas ideas, con esas preguntas. Bueno, ¿cómo se sintió Milei, sí? ¿Cómo se Sí, sintió? señor. Pues un poquito extraña por ejemplo, mi hija tiene 11 años y que me llegue con esa pregunta, pues siempre va a ser un poquito extraño para mí, Ajá. porque a esa edad no, están muy chiquitos. Bueno, y la de 15 años, si ya tuviera 15 años. Pues 15 años, pues ahorita la juventud que se dice millennium, tienen como otra mentalidad y que quieren ser más liberados y Sí. eso pues
pues por mi parte, tener un amigo, ¿sí? Ajá. Un amigo, no como dicen antes, que un amigo con derechos, no, pero un Ajá. amigo que se conozcan, que se traten, que se respeten mutuamente, ¿sí? Sí, Pues, y ahí más adelante se verán viendo las cosas, pero primero que listo. se conozcan las personas. Bueno, listo. El taller precisamente busca eso, que nos hagamos preguntas, ¿listo? Y para que tengamos formemos ese hábito de hacerle preguntas a los niños, pero antes de hacerle a ellos, en caso de que nos llegaran con una pregunta o con una afirmación o con eso, entonces pregúntese a sí mismo. Primero, ¿cómo está mi presente? Es decir, su presente, cómo se ve su vida, ¿sí? ¿Qué se está diciendo usted en su mente también? Que nosotros también atraemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué se está declarando a sí mismo? ¿Sí? ¿Qué le estoy declarando a mi familia? Porque muchas veces es como si fuéramos jueces nosotros y diciéndoles todo lo que tienen que hacer, haga esto, y a veces en vez de atraerlos hacia nosotros, lo que hacemos es generar una barrera y casi que repeler, ¿sí? Entonces, por eso nosotros primero deberíamos preguntarnos acerca de nosotros mismos cómo está nuestro presente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, porque y eso es lo que estamos alimentando a nuestro inconsciente, a nuestro espíritu y a nuestra alma, y de ahí también los resultados. Y ojo con esta pregunta, ¿cómo está su ejemplo? ¿Sí? Antes de mirar allá a los demás, a los niños o a los jóvenes, miremos cómo estamos nosotros en nuestra vida personal, con nuestra pareja. ¿Sí? Y es clave también para poder nosotros darle una respuesta coherente y congruente con lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Ahora, que hemos cometido errores, es posible, pero entonces, ¿qué le vamos a decir? No, ser muy sinceros. ¿Sí? No tapar el sol con una mano, con un dedo, porque ellos tarde o temprano se van a dar cuenta de la situación. Entonces va a decir, mi mamá hizo o mi papá hizo que algo que no estuvo bien. Entonces no, es sano decirles, sí, nosotros cometimos errores, pero no quiero que ustedes pasen por eso. Es diferente la aclaración. Ahora, ¿por qué ellos actúan así? ¿Por qué los noviazgos? ¿Sí? Antes de entrar en esta pregunta, ¿por qué actúan así? Es cómo está su propio proyecto de vida. ¿Sí? Preguntarnos por nuestro propio proyecto de vida, cómo está, si estoy haciendo lo que me gusta o dejé de lado mis sueños por sencillamente dedicarle a los hijos o al hogar y no a mi propio proyecto de vida, o sea, su propio proyecto. Lo mismo va a pasar con ellos, porque ahí está fundadas las bases para que él o ella no se aparten de ese camino correcto que es ese proyecto, el que guía, que realmente lo guía por el camino correcto. No quiere decir que se va a acabar su proyecto de vida, porque, ojo con lo que también a veces le decimos, no, es que ya dañó su vida totalmente. No, o se le acabó la vida hasta ahí. No, no necesariamente. Solamente que lo hizo un poco más difícil, pero no necesariamente se ha acabado. ¿Cuál es su propósito en la vida? Ahí es clave esa pregunta también, porque nos remite a la semilla que está en nuestro ser, la que ya Dios colocó allá a través de nuestros papás, a través de la genética, a través de todos esos aprendizajes. Eso se quedó ahí y empezó ahí desde ese momento y ahí empezó después, ya desde el nacimiento incluso, y antes del nacimiento, a generarse toda una serie de, de experiencias, porque ya está siendo, recepcionando información a través de la mamá. Y ya cuando nace, también incluso a través del papá. Entonces va a tejerse ese propósito de vida de acuerdo con los gustos, de acuerdo con lo que le encanta a la persona. No es casual que a una persona le guste matemáticas, a otro artes, a otro la música, a otro la pintura, no es casual. Entonces, ¿cuál es el propósito de vida? La semana pasada leía algo de Matt Groening, que es el que dibujó, sí, el que dibuja Los Simpson, creador de Los Simpson y de Futurama. Y él hacía en su
clase lo que hacía era ponerse a pintar y dibujos y dibujos, y cada vez le quedaban mejor y más bonitos y todo eso, pero la gente le decía, incluso su papá dijo, dedíquese a algo serio, o sea, algo que genere plata, pero si hubiera hecho caso a eso, había dejado, uno, dejar de cumplir su propósito en la vida, o sea, lo que realmente le gusta, le atrae, le encanta, y dos, dejar de impactar quizá la, la, la vida de otros a través de un ejemplo de lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿sí? Pero también un ingreso económico para su vida. Ahora, que esté bien o no bien, pues eso ya es otro tema. Pero lo que quiero decir es que lo que él hizo, lo hizo porque le nacía y porque le gusta, ¿sí? Ahora, ¿por qué actúan así también? Esto ya es a nivel en la parte que pude consultar, los neurólogos hablan de la corteza prefrontal, esta parte del cerebro, que no está totalmente desarrollada en los jóvenes, ¿sí? Los 5 primeros años desarrolla el 95% del cerebro, pero el 5% todavía falta. Y la última, ese 5% de todo el cerebro está en esta parte, en la parte, lo que les digo, prefrontal. Y en esa parte se genera la conciencia, la, los razonamientos y también el juzgar o mirar las consecuencias. Ahí es donde uno ve que dice ya es que ya está maduro. Y eso se desarrolla hasta los 20 o 25 años. Imagínense, o sea, todo el tiempo va fortaleciéndose hasta que realmente ya llega a un grado de madurez pues, más alto. Entonces, por eso no nos extrañamos que nos llegan con esas preguntas, con esas inquietudes, y ellos no saben los riesgos, ¿sí? Ahora, no nos podemos ir tampoco a los extremos, ¿sí? ¿Por qué me refiero a eso? Porque nosotros tenemos también miedos y temores, generalmente estos, a que, por ejemplo, a que mi hija no tenga dolores innecesarios, o sea, que otra persona le dañe sus emociones, la haga sentir mal, y después sufra, ¿sí? Y más si es joven, pues eso no queremos, ¿sí? Pero a veces los miedos son propios, son de uno, y no necesariamente son los que ellos van a tener. Otros es el embarazo, que es factible, claro que sí, ¿sí? Pero viene siendo un miedo. Y si nosotros nos damos cuenta, en el centro de salud y en el hospital, hablan de eso, de embarazo y de enfermedades. No es que quiere decir que no se deba hacer hablar de estos temas, sí se deben hacer, pero este tema generalmente es un tema que habla desde la prevención, pero la prevención lo que busca es quitar lo negativo, o sea, que no se produzca eso que no queremos. Ahora, hay que mirar el propósito de base y es que todo lo contrario, que debería darse por amor. ¿Por qué? ¿En amor qué? El hablar con nuestros hijos. O sea, que no vean ese noviazgo porque es una salida para no estar ahí en el hogar. Eso sí es clave. Y algo que decía, creo que era la directora del Bienestar Familiar hace unos años, decía, es que lo más grave, niños, niñas de 12 o 13, 14 años que se quieren embarazar, o sea, lo quieren hacer. ¿Para qué? Para salirse de su casa y para que irse a vivir ya con la pareja, ¿sí? Entonces eso es grave porque es incluso un problema ya para el Estado, para la sociedad. Cuando hay amor, realmente lo que buscamos es que la persona pueda diferenciar entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje, ¿sí? Entonces, que no sea solamente por experimentar y ya, sino que no es necesario buscar allá por ensayo y error si sí conviene o no conviene, porque cada persona va haciendo una fama a través de su comportamiento. Entonces va a decir, no, es que la niña tal, es muy fácil, o el niño tal, es muy simpático, pero eso es muy fácil de darle un beso y todo eso, ¿sí? A eso voy, a que lo hace, a veces es por mostrar a los demás y no lo hace por propia convicción.
y es que también hay un aspecto importante, y es porque quizás ese amor no se ha dado de forma correcta. Cuando les decía el tema de ciclo de resultados anteriormente, también dentro de esa estructura hay que darnos cuenta cuáles son las prioridades, darnos cuenta que la base de todo está en el área espiritual. Enseguida está la base personal, la autoestima, la salud física, el equilibrio entre los derechos y los deberes. En tercer lugar, la familia. En cuarto lugar, está el área ocupacional, el estudio, el trabajo, el servicio, cuántas personas podemos servir. Y en quinto lugar, la recreación o la calidad de vida, ¿sí? Pero es necesario tener claro esas bases para poder tomar ya en cuenta y tener un resultado pues adecuado conforme a nuestros principios y nuestros valores. Entonces, por eso es muy necesario, clave, poder identificar cuál es su intención profunda. Si lo que realmente lo está haciendo por amor y está demostrándolo a través de sus palabras o a través de los temores de que esto pase, que no, porque ¿qué van a decir los vecinos? Son miedos, temores. ¿Cuánto me va a costar un embarazo de adolescente? ¿Sí? Porque yo tengo que asumir esos gastos. Entonces, a eso es desde los miedos, desde los temores, desde la prevención, que obviamente hay que hablarlo, pero ojalá que sea ya en última necesidad y no la que debería ser, que es por promoción del propio amor, ¿sí? Del propio amor. Y hago esta comparación entre lo que es esta sonrisa y esta. No sé, ¿cuál creen ustedes? ¿Esta de la izquierda o esta de la derecha? Por supuesto la de la derecha, ¿cierto? Está mucho mejor. Esto es lo que les quiero decir. La promoción de lo que nos gusta, de lo que nos agrada, y no la prevención de lo que no nos gusta. Es preferible hacia este lado, pero las dos obviamente también pueden ser complementarias. En últimas también, la amistad, que a veces se convierte en noviazgo a través del tiempo, debe ser una preparación para una vida del matrimonio, pero no quiere decir que por eso hagamos ensayo y error. Cuando yo digo que tengamos unas bases espirituales, significa que al que primero debemos tener en cuenta es a Dios y pedirle a Él que le dé un esposo o una esposa, no necesariamente pedirle un novio, sino un esposo o una esposa, porque después le da el novio, pero después no le funcionó y tiene que pedirle otro novio y así sucesivamente, otra novia. Y ahí lo que está haciendo es dañando su aspecto espiritual, su alma, su mente y su cuerpo, a que otras personas que a veces no sabemos qué pasado tenga y pueda contaminar el de nosotros. Entonces, veámoslo como un templo sagrado, ¿sí? Que es nuestro cuerpo. También lo podemos ver este tema de lo que es la prevención y la promoción de la intención profunda en cuanto a, en este lugar estaría las personas que, o haga de cuenta usted como mujer, que ve a una persona atractiva, un joven, así bien atractivo, supongamos que está en la etapa joven y que es una persona atractiva, que es simpática, pero simpática físicamente, pero es un intenso, o sea, vive llamando, vive hablando, no sé, de cosas que a usted no le interesan, y otra vez, y así, y cada vez llámela, y dónde está, y como posesivo. Entonces, ahí está, esa persona está en una oferta, ¿sí? Y eso como padre de familia, ahí estaría en oferta, ¿sí? ¿Cómo es en oferta? Ay, hijo, mire, no haga esto, mire, no sé qué, hijo, mire, si tiene novia eso no le conviene, mire, es que eso es así, mire, es que no sé qué, mire, es que lo que me ha pasado, y vuelve y vuelve y juega, y escúcheme y óigame y todo. Se convierte a veces en una persona que
raya el disco y que se convierta hasta en cantaleta, ¿sí? Mientras que el otro lado es estar en demanda, es decir, usted sentirse con esa cualidad de ser admirada por su propio hijo, por su propia hija, y que tenga ese bonito sentimiento de receptividad, tanto que quieran estar con usted, que quieran decirle las cosas, y no que se entere por otros lados las cosas que le pasan a sus hijos. A veces puede pasar que, que llaman del colegio algún profesor o el director de curso, o incluso a veces la coordinadora, el coordinador, y le diga algo que de pronto les sorprenda. Ahí es cuando la comunicación no es clara, no es efectiva y no es eficaz. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Las dos cosas, como les digo, son complementarias, pero sí es necesario trabajar más desde el amor, más desde el dar de nosotros. En la otra sesión, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar el tema del amor, un poco más profundo, las clases de amor, para poder trabajar el tema en el área ocupacional, el tema del servicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Espero que esta información sea de bendición, sea de utilidad para ustedes, para tomar decisiones, para acercarse más a sus hijos, para que ellos también sientan en ustedes esa confianza de contarles, sin juzgarlos, sin corregirlos por lo que les digan, por lo que les cuentan, sino acercarse a ellos y ojalá, si tienen que parar lo que estén haciendo, háganlo. Lo importante es poder ser escuchas y escuchas activas. Recomendación también, en vez de si llega su hijo, su hija con esta frase o con esa pregunta de ¿puedo tener novio, puedo tener novia? Pregúnteles qué es tener novio, qué es tener novia, para qué, esa cosa que haya una razón y no dar por hecho cosas que todavía no han ocurrido, no han pasado o que quizás en la mente del adulto no es la misma que de un joven o que de un niño. ¿Listo? Entonces, Dios les bendiga y nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Chao, chao.